Buenos días, hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Dios los bendiga. Es un gusto para mí y un placer enseñarles lo que yo he estado aprendiendo. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema y vamos a hablar sobre la abstinencia. Así pues, hermanos, vamos a empezar esta plática y los que pueden acomodarse, acomódanse para poder escuchar este tema, para que ustedes también puedan aprender. Y también les invito a suscribirse a mi canal y a darle me gusta. Denle en la campanita para que también cada vez que comparte yo un video les llegue la notificación. Y compártenlo. Con eso ustedes me van a apoyar a seguir este ministerio. Así pues, hermanos, vamos a empezar esta enseñanza haciendo una oración. Y vamos a hacer la oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo criado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar nuestra plática y espero que escuchen todo, que terminan de ver este video, no lo corten, escúchanlo para que así ustedes también puedan aprender, para que así ustedes escuchan todo este video, también ustedes van a sentir esa motivación de querer seguir aprendiendo más. Así pues, hermanos, vamos a empezar la plática sobre la abstinencia. La abstinencia es una ayuda a nuestro espíritu para podernos acercarnos más a Dios. Eso nos ayuda a la abstinencia. Entonces dice, la abstinencia es privarse de alguna cosa. Eso es la abstinencia, privarse de alguna cosa. Una renuncia voluntaria de complacer un deseo, un apetito de ciertas actividades corporales que se experimentan como placer. Eso es las definiciones de la abstinencia. Y hoy quiero compartir con ustedes una lectura, unos consejos que nos da el apóstol San Pedro. Vamos a leer la lectura de hoy en este tema. Eso lo encontramos en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y dice así, oigan qué consejos nos da San Pedro. Amados hermanos, por ser aquí extranjeros y gente de paso, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su visita. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a leerlo despacio para poder notar, detectar lo que San Pablo nos está diciendo, lo que San Pedro, el apóstol San Pedro nos está diciendo. Y dice así: amados hermanos, por ser aquí extranjero y gente de paso, les ruego. Oigan qué dice San Pedro, les ruego. No solo está dando una recomendación así, sino les está rogando. Dice, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma.
¿Cuál es el consejo de San Pedro? Dice, les ruego que se abstengan de las cosas que le hacen la guerra al alma. La abstinencia. Tenemos que tener abstinencia de las cosas que le hacen la guerra al alma. De eso nosotros tenemos que tener abstinencia. ¿Y cuáles son esas cosas que le hacen la guerra al alma? Preguntémonos, aprendámonos, reflexionámonos y vamos a ver qué cosas son los que le hacen la guerra al alma. Aquí en la Biblia lo encontramos. San Pablo también, por eso es que mencionaba a San Pablo, porque estaba leyendo San Pablo y la carta de San Pedro. Entonces San Pablo nos presenta cuáles son los deseos carnales. Vamos a ir al libro de los Gálatas. San Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice así, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, palabra del Señor. Aquí podemos darnos cuenta de todos estos deseos que le hacen la guerra al alma. Son deseos carnales. Son cosas que nosotros como humanos, cuando nosotros sin conocimiento lo deseamos hacer. Y hoy, por eso estoy hablando sobre la abstinencia. ¿A qué nos vamos a abstener? Para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestro espíritu, para acercarnos más a Dios. Dice así, vamos a leerlo nuevamente para que se nos vaya quedando. Y entre más despacio lo leemos, más se nos queda y menos se nos va a olvidar. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice así, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Dice, fornicación, impureza y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, les he dicho. Todo esto son los que le hacen la guerra al alma. Como la borrachera. Como la borrachera es un deseo carnal. Es un deseo que hoy muchos tienen. Que hay muchos que hoy en día no pueden comer un sagrado alimento sin ir a traer su cajita de cerveza, y en vez de tomar algo que les va a ser agrado para su cuerpo, terminan emborrachándose. Son deseos carnales. Esos deseos carnales le hacen la guerra al alma. Y dice San Pedro que de eso nos tenemos que abstener. De eso nos tenemos que abstener. Y de todo lo que San Pablo nos está diciendo. Dice así, envidia. Tenemos que tener cuidado con la envidia, porque eso también le hace la guerra al alma. También culto a los ídolos. Eso le hacen la guerra al alma. Los celos,
le hacen la guerra al alma. Todo esto, de esto es lo que nos tenemos que abstener. Ya vimos la carta del apóstol San Pedro. Ahora vimos la carta del apóstol San Pablo. San Pablo también tiene otra carta, otra recomendación que quiero también que ustedes lo escuchan y lo lean conmigo. Y vamos a escuchar qué es lo que San Pablo nos está diciendo. Y eso es tomado de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 20 y 21. Y oigan qué dice el apóstol San Pablo a los romanos. Dice: no vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalos. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. De eso es lo que también San Pablo nos recomienda, tener abstinencia. Sí, dice en el versículo 20, lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer, oigan qué dice aquí, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidades. De eso tenemos que tener abstinencia. Esos son los consejos que San Pablo también nos está dando hoy. Esto es lo que yo estoy compartiendo con ustedes para que podamos ir aprendiendo, ir acercándonos más a Dios, ir fortaleciendo nuestro espíritu. Bien, queridos hermanos, para poder alcanzar la abstinencia, también podemos alcanzar la abstinencia. Y eso también lo encontramos en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Dice así. Dice así: por eso les ruego, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. ¿Cómo podemos alcanzar la abstinencia? Caminar según el Espíritu. Según el Espíritu, dice así: por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Esto es lo que nos está enseñando San Pablo. Y esto es lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Si queremos alcanzar la abstinencia, tenemos que vivir según el Espíritu. Porque si vivimos unos momentos según el Espíritu y otros momentos según la carne, no estamos haciendo nada bien, porque dice así en el verso 17, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Hay una contradicción. Nosotros tenemos, para poder alcanzar esto, tenemos que vivir bajo la inspiración del Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos en oración. Por eso dice Jesús allá en el huerto de Getsemaní, dice: oren para no caer en tentación. Orar es vivir bajo el Espíritu, guiarnos por el Espíritu. Es de esta manera. Y también nosotros vivir en abstinencia.
nosotros practicando la abstinencia, vamos a tener un premio. Y hoy quiero hablarles sobre ese premio que tiene la abstinencia si nosotros nos proponemos vivir en abstinencia. Y ese premio, vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estoy usando dos Biblias porque esta Biblia es temática. Esto me ayuda también a mí para poder enseñar, para poder yo aprender y enseñarles lo que yo estoy aprendiendo. Y hoy vamos a ver qué nos dice, cuáles son los premios, cuál es el premio que nos da abstenernos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra alma. ¿Cuál es ese premio? Ese premio lo encontramos. Dice, la abstinencia tiene premio eterno. Ese es el premio que que alcanzamos si nosotros nos esforzamos practicando la abstinencia. Ese premio lo encontramos en el libro en la carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 26, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Y oigan qué dice. Los atletas les privan de todo, y eso por una corona corruptible. Los atletas viven en abstinencia, en alimento. ¿Por qué? Por querer lograr, por querer llegar a la meta, por querer tener una corona, dice así, una corona corruptible. Ellos luchan por una corona. Y así como los atletas luchan, así nosotros también debemos de luchar con la abstinencia, abstenernos a comer, abstenernos a darle placer a nuestro cuerpo. Así como los atletas se abstienen de darle exceso de alimento a su cuerpo para tener esa agilidad, para poder correr, para poder llegar a la meta y lograr alcanzar ese premio que es esa corona. Así nosotros también debemos de esforzarnos. Voy a volver a repetir lo que leí. Dice, los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre el atleta y nosotros. Nosotros, si nos abstenemos de los deseos de la carne, vamos a tener esa energía, esa fuerza espiritual para seguir luchando, para poder llegar a la meta y alcanzar esa corona. Pero esa corona es eterno. Esa corona es eterno para nosotros. Ese premio es eterno. A cambio, la de un atleta, dice, es corruptible. Hay una diferencia, pero aún así que es corruptible, ellos luchan, ellos se abstienen de comer muchos alimentos si ellos se ponen a comer muchos alimentos, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a tener mucho peso, no van a poder correr, no van a poder lograr lo que quieren. Entonces, cuando nosotros no nos privamos de los deseos de la carne, tenemos también en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, tenemos también esa conciencia que no nos deja caminar, que no nos deja luchar, que no nos deja avanzar para poder llegar a alcanzar esa corona que es eterna. El premio de la abstinencia es una corona eterna. Yo creo que lo podemos alcanzar si nos lo proponemos. Si ustedes se lo proponen, también lo pueden alcanzar. Porque en la Biblia hay personajes que lo alcanzaron. Hay personajes en la Biblia que alcanzaron esa corona, que alcanzaron.